Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos de nuevo a Grandezas de Lilliput, un lapso para el arte y la literatura. Hoy viene conmigo o tenemos como invitada a Claudia Duclos. Claudia Duclos, que es narradora, es novelista, escribió y publicó una novela que a mí me pareció extraordinaria, que trata sobre una familia y tiene mucha profundidad psicológica. No es de ninguna manera ese tipo de novelas en las que los personajes son meros vehículos de ideas o sirven nada más para transmitir ideas o personajes prototípicos. Tampoco es una de esas novelas oportunistas, lo que Rafael F. Muñoz llama novelas oportunistas, que son ese tipo de obras que apenas hay un evento social importante, o un crimen importante o lo que fue o lo que sea, de inmediato 10, 15 personas empiezan a sacar su novela, por lo general con un estilo muy periodístico, muy descuidado, empiezan a sacar sus novelas sobre esos eventos o sobre esos acontecimientos. Claudia Duclos se caracteriza por su conciencia de estilo. La hija del fotógrafo es una novela impecable. Tuvo ya dos reimpresiones. Sí, fue publicada por HarperCollins. Aquí tengo la edición. Y a mí me pareció, cuando la leí, una novela impecable, muy bien escrita, fluida, con un gran énfasis en la narración. Es decir, no, sin embargo, no es una novela anecdótica, es una novela que narra. Cero experimentaciones ininteligibles, cero cuestiones ultra vanguardistas, muy fluida, los personajes con una gran profundidad, como ya dije. Las retrospecciones son muy aclaratorias, la tensión narrativa no cae, siempre se mantiene la tensión narrativa. Me parece también de repente muy cinematográfica, como que podría volverse película incluso. Hay también muchos elementos de intriga que nos mantienen interesados en la trama. Las situaciones narrativas son de índole familiar, como ya lo dije hace rato. Todo se centra en las distintas psicologías y acciones de los integrantes de una familia, con todos sus conflictos, sus secretos perturbadores, los datos ocultos o semiocultos que toda buena novela o narración larga debe tener para mantener la atención de los lectores. Los personajes principales tienen relieve, son personajes relevantes, algunos de ellos entrañables, son redondos, viven y sufren a partir de sus motivaciones, de sus deseos, de sus circunstancias particulares. En otras palabras, la mayoría de los personajes son multidimensionales. Yo así sentí la novela y se les va conociendo desde distintas perspectivas. Claudia Duclos utiliza lo que podríamos llamar el multiperspectivismo, que es conocer un personaje desde distintos ángulos. A pesar de esta complejidad, la obra resulta muy amena por su fluidez, como ya dije, y la conciencia de estilo. Las descripciones son extraordinarias. Claudia no es de esas narradoras a las que les dan flojera describir. Cuando quiere presentar un rasgo fundamental para visibilizar un personaje, lo presenta. No se descuidan esos elementos que llamamos prosopográficos, que son la descripción física de los personajes, ni tampoco los elementos etopéyicos, que son las descripciones morales, psicológicas, ni tampoco se descuida la presentación dramática, que es cuando los personajes actúan o se les conoce por sus gestos, por su manera de ser, por sus acciones. Las ambientaciones, los escenarios, las atmósferas, los diálogos, todos estos factores, aunados a la generación de intriga, hacen que la narración nos envuelva poco a poco y nos meta en ese ambiente a veces
agradable, a veces turbio. No todo puede ser agradable en la literatura, ni mucho menos, porque la literatura es una representación de la vida del ser humano. Y tenemos aquí dos personajes principales, que son Matilde y Julia, la madre y la hija, ambas hijas de fotógrafos y educadas en el seno de una familia mexicana tradicional. El espíritu rebelde de una, el grado de dependencia emocional de la otra, pues las llevan con décadas de diferencia al límite del peligro, a romper los rígidos cánones de una sociedad machista, una sociedad hipócrita, católica hasta el fanatismo. Claudia, me gustaría que nos dijeras de dónde salieron estos personajes, si es posible, si te inspiraste en algunos en especial, en alguna persona en especial, o si hay elementos semi-autobiográficos o estás combinando ficción con fantasía y con realidad y con historia. ¿Qué nos puedes decir de tu novela? Antes que otra cosa, muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo en este espacio, Grandezas de Lilliput. De verdad me siento muy honrada, Juan Antonio. Para quienes nos escuchan, fue mi maestro de varias materias en la maestría que cursé y fue quien presidió el sínodo en mi titulación. Es una parte fundamental en la revisión de la hija del fotógrafo. Conté con su asesoría, con sus sapientísimos consejos que sin duda sirvieron para que la novela cuajara y cuando la presenté a las editoriales ya fuera muy, muy bien pulida y muy trabajada. Me honra muchísimo escuchar tu opinión y tus comentarios sobre mi novela, te lo agradezco infinito. Y pues bueno, con relación a lo que me preguntas de los personajes principales, Julia y Matilde, sí, efectivamente son personajes basados en anécdotas de la vida real, cosas que yo viví, que yo presencié, ya sea en carne propia o como testigo, y pues tuve que condimentar con la ficción. Cuando yo comienzo a escribir La hija del fotógrafo, eh, sentía la necesidad de narrar esta historia que me rondaba la cabeza. No es tanto una autobiografía, sino más bien yo siento que quedó una suerte de radiografía de esta realidad tan terrible que nos tocó vivir a las mujeres durante el siglo XX. Entonces, cuando yo comienzo a escribirla por esta urgencia de narrar, me empiezo a dar cuenta que la escritura comienza a cobrar vida propia, comienza a agarrar su camino y empieza a demandar de mí que escuche yo estas voces que querían contarse. Y una de ellas es la de Julia y la otra la de Matilde. Yo empiezo a basarme en las anécdotas familiares y para explicarme a un personaje, me veía de pronto en la necesidad de explicar al personaje que lo antecedió y luego para explicar a este al personaje que lo antecedió. Entonces así me fui remontando, cuando me di cuenta ya me iba para atrás hasta 5 generaciones, ¿no? Y entonces me llegué a un momento en el que las lagunas, los vacíos de información, yo preguntaba por aquí, por allá, y ya nadie me sabía decir en la familia, ya nadie me sabía decir detalles, por ejemplo, por qué somos fotógrafos, ¿no? Yo pertenezco igual que Julia a una familia que es pionera en el negocio de la fotografía en México, pero no sé por qué somos fotógrafos. Hay familias de zapateros, de panaderos, de abogados que tienen una tradición en esos oficios o en esas profesiones por algo. Yo no sabía por qué y nadie me lo supo decir. Entonces tuve que inventar, tuve que recurrir a la ficción para llenar esos vacíos. Y en eso fue cuando descubrí que me encanta ficcionar, me encanta contar mentiras, ¿no? Me encanta condimentar la realidad para subirle o bajarle la intensidad, la emoción. A veces la realidad es demasiado plana y le hace falta ahí algo de sal o de pimienta. O a veces la realidad es tan inverosímil que yo dije, no, esto nadie me lo va a creer, me lo van a echar para atrás. Entonces tenía que, al contrario, tenía que hacerla más creíble. Entonces fue así como quedó una combinación de ficción basada, sí, en anécdotas y en vivencias reales que sí sucedieron. Y este personaje, Emilio Robles, un fotógrafo frustrado que no logra procrear un hijo varón, lo cual se relaciona
con lo que acabas de decir, esa sociedad machista de la época. Y él y su esposa que crían a 7 hijas en un estricto ambiente en que se destacan los prejuicios, ¿verdad? Una serie de prejuicios sociales, morales, el fanatismo religioso. ¿Te tocó vivir eso de cerca también? Aquí viene el Sí. chisme. Sí, mi mamá tiene puras hermanas mujeres, son 7 Ajá. mujeres y mi abuelo siempre se quedó con las ganas de tener un hijo varón. Entonces uno crece con eso como una anécdota, como una mera anécdota, pero cuando le rascas un poquito más te das cuenta de lo terrible que es el estereotipo, cómo el estereotipo no respeta, ¿no? El estereotipo nos marca igual a hombres y a mujeres. Entonces, hoy podríamos considerar ridículo o reprobable un pensamiento así. Podríamos decir qué hombre tan nefasto, tan machista, que ansía tener a toda costa un hijo varón, ¿no? Bueno, sí, quizá hoy, pero yo lo que quería era un poco contextualizar a cada personaje, poniendo a Emilio en su contexto social y cultural y temporal. Entonces, quizá lo podamos comprender un poco mejor. Un hombre criado en esa idea de que los hombres que no engendran varones, pues no son machos, ¿no? Son medio raros, medio... Entonces, bueno, quizá entonces podamos comprender un poco la carga que él tenía, esa ansia, que no lo hacía necesariamente malo, al contrario, era un tipo bastante bueno, bastante buen papá, un proveedor excelente, mejor incluso que muchos otros que se proclaman hoy en día aliados de las feministas, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco mi intención, contextualizar a cada personaje, matizarlo con sus claros, sus oscuros, porque pues así es la vida, en la vida todos somos buenos y somos malos, ¿no? Según la situación en la que nos pongamos. Y bueno, Emilio, pues un poco eso, también fue víctima del estereotipo y víctima de su tiempo. Sí, 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 y a mí me pareció una obra muy justamente psicológica por eso. Es decir, los personajes son claroscuros, no podemos decir que haya ni buenos ni malos, sino que todo hay una combinación, digamos, de gris o de varios matices. También me gustaron mucho las descripciones que haces de ellos en general. ¿Tú crees desde un punto de vista más o menos psicológico, porque yo he leído en algunos textos de psicología, ¿tú crees que los esquemas se repiten en las familias? Porque aquí, por ejemplo, tenemos a un personaje rebelde que trata de romper esos esquemas, pero en general, no sé si estés de acuerdo, ocurre en muchas familias que los esquemas se van repitiendo generación con generación. Es un poco el caso también de lo que pasa aquí en tu novela. Tiene ese factor psicológico en el que las nuevas generaciones tratan de imitar de algún modo lo que pasó en la generación anterior. Sí, justamente es eso lo que a mí me interesaba, es donde yo quería poner la mirada en la manera en la que la crianza nos marca, nuestra crianza, nuestra infancia nos determina a veces, ¿no? Lo difícil que es sacudirse. Eh, yo no dudo que nos sean transmitidos de buena voluntad en la inmensa mayoría de los casos. Nos son transmitidos los prejuicios, los miedos, las culpas, todas las supersticiones. Entonces, así se me figura que cuando llega un bebé nuevo a la familia, el bebito así junto con su leche de cada mañana, le estamos dando su dosis, ¿no? Ándale, tu dosis de prejuicio, tu dosis de culpas, de miedos, de superstición, de fanatismo. Heredamos, como dice Serrat, ¿no? Cuando se refiere a los niños, a los hijos, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche Exacto. templada y en cada canción. Sí. Parece bárbaro. Entonces, cuando yo me veo convertida en madre y me cae por primera vez el 20 de esta inmensa responsabilidad que tenemos en la formación de nuevas personas, y me cae esto que tú comentas, ¿no? La repetición de ciclos. No sé si por imitación o porque así los modelamos. Las personas yo nos visualizo como bolitas de plastilina. Entonces están en nuestras manos estas vidas y llega la mamá y la abuela y todas las tías y el papá y todo el mundo ahí a modelar a esta figurita. Y pues a veces no las modelamos
del todo perfectas, sino que les ponemos aquí una protuberancia espantosa de unas culpas, unos miedos, unos traumas ahí heredados, ¿no? Y así los echamos al mundo, así nos echan al mundo con todas estas rebabas en nuestra forma. Y entonces es cuando viene este trabajo de, pues, de auto completarnos, de auto eh, formarnos, esta palabra nueva eh, que tiene mucho sentido, la deconstrucción, ¿no? Quitarse, agarrar nuestro cincel y nuestro martillo y ahora le apunta de fregadazos, quitarnos todas esas cosas que nos estorban para dejarlos como queremos o como pensamos que queremos estar. Pero pues es doloroso, es dolorosísimo agarrar y quitarte algo que es parte de ti, porque creces, creces con eso. Porque Y finalmente también es una manera de encontrar la propia la identidad que nos corresponde. desde luego. Esa deconstrucción que es además un término que puso de moda Derrida, la gramatología, todo eso, ¿no? Que ahí me parece fundamental. Sí, y entonces, pues eso es lo que van estos personajes, ¿no? Yo creo que es el gran mérito, por ejemplo, de Julia, Ujú. darse cuenta de las cosas que le estorban, de los patrones que no quiere repetir y comenzar a quitárselos a base de, pues, de golpes que se va llevando en la vida, va enmendando el camino a base de equivocaciones, se equivoca, rectifica y así es como va creciendo. Tratas también temas como la violencia de género, ya hablaste un poco del machismo y todo esto de la época, la violencia de género, el estupro, el incesto, el embarazo adolescente, el aborto, incluso temas delicados que son pues parte de nuestra sociedad que vivimos cotidianamente, eh, pero los tratas con una penetración psicológica en tus diversos caracteres sin que dejen de ser entes de carne y hueso. Es lo que decía un poco al principio de esta charla. No caes en estereotipos ni caes en que los personajes son meros vehículos de ideas, sino que los pones a vivir realmente. Y una de las cosas que me sorprende es la heterogeneidad de tipos que despliegas. Como que yo noto, sí, que hay lecturas, que eres una gran lectora, has leído muchísimo, pero también noto un ingrediente muy vital, muy vitalista, ¿no? No es nada más lo libresco, digámoslo así, en esa palabra, sino no nada más es ese culturalismo de que nada más muestro lo que he leído a través de lo que escribo, no es nada más eso. También hay una función social muy destacada y que se nota que proviene de lo vivido, de lo que has recopilado a lo largo de una vida. Entonces, yo encuentro ahí esos dos grandes ingredientes, las grandes lecturas que has hecho y también la vida. Ya hablamos un poco de la vida, ya nos hablaste un poco de la vida, de tus experiencias. ¿Qué lecturas hay también detrás de esta obra? ¿Cuáles son tus escritores, los que más te han influido, los que más te han marcado, sobre todo para penetrar mucho más en el despliegue de estos personajes y de esta narrativa? Pues mira, yo mientras estaba escribiendo La hija del fotógrafo, conocí a una persona que me orientó en la estructuración de la novela. Yo no sabía que que iba a hacer una novela, yo solamente tenía un caos de ideas ahí sin ordenarse, que yo sabía que iban para algún lado, sabía dónde quería llegar, pues, pero no sabía cómo. Entonces conocí a Mari Carmen Ambrís, Ujú. que es una gran editora y escritora también. Tuve la fortuna de que me orientara y ella me acompañaba la formación de cada capítulo con lecturas afines. Entonces ella me decía, ¿de qué viene tu capítulo siguiente? Si vas a escribir sobre tal tema, yo te recomiendo estas lecturas. Y me atiborraba de lecturas que me abrían el panorama sobre ese tema en particular. Por ejemplo, si iba a escribir yo de esta personaje que era ansiosa, compulsiva y que tenía ya problemas mentales por tanta ansiedad, me decía, acompáñalo de William Styron con Mm. esa
Terrible Oscuridad, Invisible Oscuridad, ¿no? Que aborda el tema de la ansiedad de una manera muy interesante. Entonces, así por el estilo, acompañábamos cada capítulo con lecturas que aportaran. Entonces, en la formación de la hija del fotógrafo, leí muchísimo a Inés Arredondo, a María Luisa Bombal, a Margot Glantz, por ejemplo, con el tema de las genealogías. Exacto, En fin, las ¿no? genealogías, sí, sí. Y de Inés Sí, Arredondo, ¿qué más o menos qué te gustó mucho? ¿Qué te gustó más de Inés Arredondo? O de María Luisa Bombal, son autoras que conozco bien, por eso te lo pregunto. La Mortajada, por ejemplo, de María Luisa Amortajada. Bongal, o La Tsunamita de Inés Arredondo, ¿no? Pero también estos cuentos del despertar, ¿cómo se llama? El de algo de el árbol, los El mangos, árbol, el árbol. O La última niebla de María Luisa Bombal, por ejemplo. también, ¿no? En fin, Elena Garro también me acompañó. Ajá. Los eh, recuerdos del porvenir, supongo. sí, sí. Ujú. Entonces, bueno, fueron una infinidad de lecturas dependiendo de lo que fuera yo a abordar. Mari Carmen se anticipaba y me daba lecturas. De verdad fue un ejercicio sumamente provechoso, interesante. Además, yo descubrí que esa es la manera en la que a mí me sienta bien escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues, continúo así, Pero rodeándome. antes de escribir La hija del fotógrafo, eras ya lectora. Bueno, sí, Supongo yo que soy lectora desde antes de saber leer. Desde muy pequeña yo ya buscaba ahí, inventaba lo que decían las letras. Yo no sabía, pues sabía que decían algo, entonces yo inventaba lo que decían, ¿no? Escribía yo historias con las palabras de otros. eh, y bueno, por ejemplo, el boom latinoamericano alimentó mi adolescencia o mi juventud, mi adultez temprana. Entonces creo que hay mucho del boom latinoamericano también en mi escritura, porque yo sé que adentro de cada puerta de cada casa en Latinoamérica hay una familia como la de Julia o parecida a la de Julia. cuando decimos boom, pues más bien es un término como que de la mercadotecnia, ¿no? Porque como dice Vargas Llosa, cada quien tiene su lista del boom. De estos autores, bueno, a mí por ejemplo, de lo que se ha llamado boom, uno de mis narradores favoritos es José Donoso. Definitivamente, yo creo que Donoso Sin es duda, sí. para mí uno de los mejores, Dioses. donde van a morir los elefantes, Coronación, Este domingo, El lugar sin límites, todas esas grandes obras, Casa de Campo, que también es una familia. A Donoso le encantaban las casas y siempre estuvo metido indagando las cuestiones familiares de las casas. Pero ¿en qué otro autor del boom piensas? Pues en varios. Desde luego en García Márquez, que hace este siglo entero, ¿no? Cien años de soledad. De familias, que yo acabo, sin quererlo, acabo abordando un siglo entero de esta familia de fotógrafos, ¿no? Presentado a través de las realidades diferentes que van enfrentando las mujeres de la casa, ¿no? Pues Que es al todo final un mosaico psicológico, un mosaico social. Eh, a mí realmente me gustó mucho tu novela. ¿Dónde se puede conseguir esta novela? Dices que tiene dos impresiones, ¿verdad? La hija del sí, fotógrafo. tiene dos reimpresiones. Bueno, pues está por Amazon, llega en un día, yo creo que es la vía más expedita para conseguirla por Amazon. Anda todavía por ahí circulando en las librerías grandes, en El Sótano, en Sanborns, en Péndulo. Está en algunas librerías independientes también, está en Polilla, en Utópicas, está en los Estados Unidos también, en la cadena Barnes Noble. En fin, que anda por allí todavía rondando. Qué bueno, Claudia. Realmente te felicito porque es una excelente novela. No sé Para si estoy. tengas algo más que agregar. No, pues Ay, muchas gracias por tu opinión sobre mi asesoría y todo. no, hombre, Todo lo no. que dijiste, te lo agradezco. Cada palabra se queda corta, de verdad. Toda el conocimiento y la habilidad que tienes para transmitirlo es
Bárbara, contigo cada charla es una cátedra y tengo la fortuna de tenerte cerca y de poder conversar contigo con frecuencia y te aprendo montones. Nada más que muchas gracias por permitirme platicar contigo en este espacio y llegar al auditorio que te ve. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues no olviden, si les ha gustado esta transmisión, este programa, no olviden suscribirse y por supuesto denle me gusta. Muchas gracias, Claudia. Desde luego, gracias a ti, Juan Antonio. Un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto.